Lista de los discípulos, pero nos vamos a enfocar en general en el discipulado. La semana entrante comenzamos, si Dios quiere, a estudiar más a Pedro y a cada uno de los discípulos, las características de sus vidas y lo que Dios hizo con ellos. El título es Jesús llama a sus discípulos, Mateo 10, versos 1 al 4. Hay una línea que resumí, así que no piensen que me equivoqué al leerlo, hice a propósito. Verso 1 a 4 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, oramos pidiéndote entendimiento en esta escritura. Sabemos que tu Santo Espíritu es quien nos enseña toda verdad. Y rogamos que así estemos en dependencia a lo que tu Espíritu nos quiere enseñar hoy. Ayúdame a mí, Señor, a diferenciar lo que dice la palabra de lo que digo yo, Señor, y a estar sometido a tu palabra, a entregar el mensaje con fidelidad. En el nombre de Jesucristo pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. El tema principal aquí es el llamado de los discípulos, y la palabra discípulo se refiere a alguien que está aprendiendo, es un aprendiz, pero también indica a alguien que está siguiendo a su maestro, camina con su maestro. Entonces, obviamente, si hay un discípulo tiene que haber un maestro. El Señor Jesucristo no era de la secta de los fariseos o de ninguno de esos grupos, pero era reconocido como maestro. Le decían rabí, le decían maestro. Él enseñaba también en las sinagogas. Entonces, obviamente eso es confirmado ahí en la palabra. Otra palabra que encontramos es apóstol. Dice que el Señor los llamó a ellos apóstoles. Apóstol quiere decir uno que es enviado a cumplir una misión. Es todo lo que significa apóstol, ¿sí? Y el Señor es el que los escoge a ellos. De paso, las características de un apóstol: tiene que ser alguien que es un testigo ocular del Señor Jesucristo. Solo alguien que ha visto físicamente al Señor Jesucristo puede ser un apóstol. Hoy en día no hay apóstoles porque eso no se puede cumplir. El último fue Pablo, porque el Señor personalmente fue y lo salvó y lo discipuló y le enseñó a él el evangelio y le enseñó la misión que él tenía que cumplir. Así que si alguien proclama apostolado hoy en día es un falso maestro, y así tiene que ser denunciado. Va en contra de la palabra, rechaza lo que la palabra establece acerca de eso. Obviamente no voy a desarrollar tanto ese tema, pero en general lo quiero mencionar. Entonces, discípulos, apóstoles. Y cuando Mateo empieza aquí en el verso 1, mire, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos. Cuando dice entonces, Mateo está conectando esto con lo anterior, y quiero regresarme un poquito, versos 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hago una pausa allí. Dice que estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Cuando vemos el llamado de los discípulos, el Señor Jesucristo lo llama a enseñar, a predicar y a sanar, y les da la misma autoridad con que Él lo hace. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sigue leyendo uno, todo esto está conectado. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Parece que hubiera un poco de desconexión en la manera como Mateo lo narra, porque le está diciendo hay que orar para que el Señor mande obreros para la mies. Obviamente eso contiene lo que es la mies, va a ser cegada como juicio, pero también dentro de la mies están los escogidos de Dios. Pero el Señor habla de oración, y para entender eso quisiera que miremos el proceso que Jesucristo usó para llamar a sus discípulos. Ese es mi primer punto, el proceso del llamado. Y Jesús, antes de llamar a sus discípulos,
Él hace lo que está diciendo en el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a Lucas 6, versos 12 al 13, para mirar lo que Lucas escribió acerca de este evento. Y allí nos ayuda a ver que no es como que Jesús dijo hay que rogar al Padre para que mande obreros para la mies y enseguida llamó a sus discípulos. Hubo un proceso para llegar allí que Mateo lo pasa por alto. Lucas 6, versos 12 al 13. Escribe Lucas: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esto es bien importante porque el Señor Jesucristo afirmó en el libro de Juan que Él no hacía nada por su propia cuenta, que todo lo que hacía era lo que veía al Padre hacer. Y también que no decía nada por su propia cuenta, sino que decía lo que oía al Padre decir. Y Lucas muestra la dependencia del Señor Jesucristo en el Padre, en el Espíritu, porque dice, fue al monte a orar, y no dice que oró 5 o 10 minutos, dice que pasó la noche orando a Dios. No dice que fue una reunión de oración, dice él pasó la noche orando a Dios. Él estuvo a solas con el Padre toda la noche en oración. El Señor no durmió esa noche, estaba orando. ¿Por qué? Porque el día siguiente el Señor Jesucristo iba a escoger a estos 12 discípulos que iban a ser con los que Él iba a establecer a la iglesia aquí en la tierra. Les iba a entregar la misión de que a través del mensaje que ellos iban a llevar, se iba a alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces lo que está a punto de suceder es algo muy importante, de suma importancia, como todo lo que el Señor hizo. Pero pasó toda la noche orando. La oración muestra dependencia en Dios. Un creyente que no ora es un creyente que no quiere depender de Dios, es una persona que se ha hecho orgullosa y arrogante y asume que puede tomar decisiones sin consultar con Dios. Ahora de otro lado en la oración, donde hay personas que la oración la pueden tomar y decir, oh ya oré, entonces ya puedo ir y comprar ese carro. Piensan que porque hicieron una oración pueden hacer como quieren. No, yo no veo eso en la vida del Señor Jesucristo. Yo no veo como que el Señor dijo, Señor, mira, me gusta Mateo, Marcos, bueno, Marcos no, pero Mateo, Andrés, y hace la lista de los que Él va a seleccionar. Y dice, Señor, te pido por ellos y ahí voy y lo hago. No está hablando de eso. Hay que tener cuidado con esto de la oración. La oración es dependencia en Dios. Y de acuerdo a lo que la palabra presenta en la palabra, buscando una aplicación a nosotros en lo que es depender en Dios, la oración es un estilo de vida. El Señor dice, orad sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Constantemente estar orando. No parar de orar. Orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Todo el tiempo la palabra nos instruye a que la oración es un estilo de vida. Entonces, a veces a mí me han preguntado, ¿cuánto tiempo oras? Yo no ando midiendo en el reloj cuánto tiempo oro, pero mi respuesta es, me cuesta trabajo vivir sin orar en realidad. Procuro estar en oración constantemente, aparte de que tengo mis tiempos a solas con el Señor. Pero la oración es algo constante. ¿Por qué oramos? Por todo lo que hacemos. Cuando llevamos a los muchachos a la escuela, vamos orando por los de la escuela, por la salvación de ellos, por sus maestros, por nuestros hijos. ¿Por qué oramos por nuestros hijos? Señor, que no me lo vayan a golpear, que no les digan nada feo. No, Señor, úsalos. Úsalos. Y si viene humillación a ellos, eso es lo que demanda, que ellos sean usados para que tu nombre sea glorificado. Está bien, Señor, pero úsalos. Principalmente lo que oramos es que el nombre del Señor sea santificado. Jesucristo, toda la noche cuando está orando, su intención principal es honrar al Padre. Y eso lo vemos en la vida, en el caminar del Señor, en su hablar. Así es el creyente. En dependencia a Dios tiene que ir orando. Entonces Jesús ora toda la noche. Y después de que ora, al día siguiente, elige quiénes van a ser sus discípulos.
Y Él es el que los elige, el que los llama. Allí ahí mismo en Lucas, el verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ninguno de ellos dijo, yo quiero ir contigo, Señor, y apúntame, ahí yo llego. No. O le dijo, apúntame y ahí después yo te digo si puedo o no puedo. O a lo mejor al último minuto te digo si entro o no entro. No, 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 no. Ninguno de ellos hizo nada así. El Señor Jesucristo los llamó y Él los escogió. Y cuando Él los escogió, en ese llamado les da un propósito. Vamos a regresar a ir a Marcos 3:14. Marcos 3:14, para que miremos, este es mi segundo punto, el propósito del llamado. Marcos 3:14. Entonces el primero es el proceso del llamado, es un proceso de dependencia en el Padre. Lo segundo es el propósito del llamado y es ¿para qué? ¿Para qué los escogió el Señor? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Marcos 3:14 dice el escritor de Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con él, un discípulo anda con su maestro, y para enviarlos a predicar. Y el 15 dice que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Marcos presenta de una manera detallada el propósito del llamado de los discípulos. Estar predicando. ¿Predicando qué? ¿Se acuerdan que vimos el mensaje del evangelio? Oh, aquí no lo vimos, no, ese fue con los varones. Bueno, el libro de Romanos es una descripción del mensaje del evangelio de Dios, pero lo hace de una manera detallada. Todo el libro se encarga de hacer eso. Estábamos estudiando con los varones que el mensaje que la iglesia del Señor proclama, el mensaje que la iglesia del Señor tiene es un solo mensaje. No son 2, ni 3, ni 4, es un solo mensaje. Hablábamos del evangelismo social, lo erróneo del evangelismo social, de ayudar al pobre, al desamparado, eso no es malo. Pero hacerlo como el mensaje de la iglesia, ese no es el mensaje de la iglesia. Cuando se le ayuda al que tiene mucha necesidad, se le ayuda predicándole el evangelio y proveyendo esas necesidades físicas. No se puede hacer lo uno sin lo otro, no se debe hacer lo uno sin lo otro, porque la iglesia se hace como otra institución. En el mundo hay muchas instituciones. Hoy pasé íbamos con Samuel y Benji y pasamos por Gospel Mission. Y Gospel Mission es un lugar que ayuda mucho a la gente que tiene grande necesidad. Y le dije, yo trabajaba allí. Dice, oh sí, ¿de qué decía? Yo era voluntario allí, con el hermano Eri Valderrama. Por muchos meses estuvimos como voluntarios allí. Regalábamos ropa, pero les dábamos el evangelio. Todas las veces que estábamos allí, dábamos el evangelio. Y es el mensaje que el Señor le da a los discípulos cuando los manda a predicar. Es el mismo que Jesús predica. Mire, Mateo 4, allí está ese mensaje. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Si Jesús los manda a predicar, ¿qué tienen que predicar ellos? Lo que Jesús les enseñó. Y la predicación del Señor Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tienen que decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados. Entonces el propósito del llamado tiene que ver con predicar el evangelio. Las tres cosas que dice Marcos allí, ¿sí? A predicar, a tener autoridad sobre los enfermos, ¿sí? A llevar este mensaje, en realidad son dos, para mantener enfocado en qué es lo que tiene que hacer. Lo que estamos viendo de los discípulos tiene que ver directamente con nosotros. No todo, obviamente, hay cosas que se diferencian de ellos, pero en sí el mensaje principal, la razón de ser de nosotros está definida aquí, ¿sí? La autoridad del llamado. Tercero, regresemos a Mateo 10:1. Entonces, primero vimos que el proceso del llamado, Jesucristo depende del Padre. Segundo, el propósito del llamado es llevar el mensaje del Evangelio. Tercero, la autoridad del llamado en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí es donde hay una diferencia con nosotros. El Señor Jesús le dio esa autoridad a los discípulos. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje del Evangelio de Dios no está establecido. Nadie conoce ese mensaje. Los judíos, que eran los que tenían la ley, deberían anunciar ese mensaje. Lo han tapado con sus interpretaciones, entonces casi nadie conoce el mensaje. Entonces, para que sea respaldado el mensaje, el Señor les da autoridad y poder sobre los demonios y sobre las enfermedades. ¿Cuáles demonios y cuáles enfermedades? Aquí dice claramente que los discípulos sanaban toda enfermedad y toda dolencia y echaban fuera a todos los demonios. No es como que ellos iban a algunos lugares y, Señor, sánalo, y mira, y pues no se sanó, pues que no tienes fe, lo siento, pero pues si no tienes fe, ¿qué podemos hacer? No es así. Ellos donde quiera que iban, estaban sanando a todas las personas. Eso es lo que sucedió con ellos. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad que manifestaba al hacer eso, estaba respaldando el mensaje que ellos llevaban. Esa era la razón de ser. Jesucristo a través de ellos está estableciendo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio de Dios. Es un solo mensaje el que la iglesia lleva, el que los apóstoles empezaron a llevar. Entonces lo hacen con esa autoridad sobre espíritus, toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Ellos no iban rogando que Dios sanara a alguien, ellos iban sanando a todas las personas, que es muy diferente. La diferencia con la iglesia ahora, cuando entramos al libro de los Hechos y miramos la transición que hay entre Antiguo y Nuevo Pacto, el establecimiento de la iglesia, al principio los apóstoles mostraron mucho poder. Con la sombra sanaban a los enfermos. Se acercaban a alguien, lo levantaban, un paralítico que había nacido paralítico. A los ciegos le daban vista, gente que había nacido ciega o había tenido accidentes donde era imposible recuperar la vista. Y estaban predicando el Evangelio. No es como que ellos iban sanando sin predicar. Va lo uno con lo otro. Se establece la autoridad, la veracidad de los apóstoles y empieza a disminuir las sanidades al punto en que Pablo mismo, cuando leemos el libro de Filipenses, tiene a Epafrodito, un hombre que él aprecia mucho porque es un hombre fiel en servir, y se le está muriendo Epafrodito. Y Pablo no puede hacer nada por él. No lo puede sanar. ¿Por qué? Ya la autoridad de Pablo está establecida. Entonces, estas son las características del llamado del Señor. Primero, el proceso del llamado vino a través de la oración, el Señor dependiendo del Padre. Segundo, el propósito del llamado, que es el mensaje. Tercero, la autoridad del llamado, que va ligado con el mensaje también. Y cuarto, quiero que miremos las características del llamado, y aquí es donde nos vamos a expandir más. Aquí me voy a quedar un poco más como acampando en este lugar. El discípulo siempre es llamado. Nunca escoge caminar con el Señor, Él es llamado. Y Jesucristo es el que llama a los que van a ser sus discípulos. Entonces, si el discípulo es llamado, el que llama es Jesús. Jesús es el que establece cuáles son las características de los discípulos. En Mateo 8:19, miremos lo que pasó aquí, ya lo estudiamos, pero vamos rápidamente. Hay un escriba que se acerca al Señor. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué pasó con ese escriba? Jesucristo no lo aceptó. Le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es que el hombre quiera caminar con Dios, eso no va a suceder nunca. Es que Jesucristo quiera escoger a quienes van a caminar con Él, lo que está mostrando el texto aquí. Mateo 8:21, miremos otra situación. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le está diciendo: tú eres mi discípulo, no puedes caminar conmigo conforme a tu comodidad, o conforme a tus propuestas, o conforme a tu idea de lo que es ser un discípulo.
Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que él está diciendo es, déjame que me quede en casa hasta que mi papá un día se muera. Ya que mi papá se muera, entonces tengo la herencia de mi papá, y ya que tenga la herencia de mi papá, puedo venir y seguirte y servirte. Usted no anda esperando cosas así, ¿cierto? Bueno, no me refiero a que se mueran sus padres, pero esperar a que termine tal proyecto, entonces le puedo servir al Señor. Hasta que termine de hacer los viajes que he planeado en mi vida, y entonces le puedo servir al Señor. Hasta que termine de estudiar mi carrera en la universidad, y entonces le puedo servir al Señor. No. Yo hablaba con mi hijo Nathan de esto, acerca de la membresía en la iglesia, y se preocupaba, pero papá, me voy a tener que ir de aquí, ¿cómo hago? Yo le dije, si tienes un mes o 2 meses, dáselo todo al Señor. Si lo que te queda es 1 hora o 2 horas de servicio, dáselas. Igual nosotros, ¿cuánto tiempo tiene usted disponible para servirle al Señor? Ese tiempo le pertenece al Señor. Es más, todo su tiempo le pertenece al Señor. No podemos ponerle condiciones al Señor. La Biblia dice que no. Cristo es el que llama. Y si Él lo llamó, Él exige algo de usted. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor exige. Primero, es una entrega absoluta a Él. Mire Mateo 16, 24. Esto es lo que el Señor espera de sus discípulos. Aquí es donde entramos al discipulado más en general. ¿Qué es ser un discípulo? Es una entrega absoluta. En Mateo 16, verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tenemos luchas con esto? Yo creo que sí, por conceptos como la autoestima. ¿Cuántas personas no piensan que cuando tenga una buena autoestima de mí mismo, entonces ya le puedo servir a Dios porque me siento bien conmigo mismo? ¿Cuál es el centro? Mí mismo, conmigo mismo. Eso no es Dios. Jesucristo lo que dice es, niégate a ti mismo. Deja de pensar así. ¿Qué importa la condición en que te encuentras? Si Jesucristo te llamó, tú le sirves a Él hoy, ahora y con todo lo que tú tienes. Mateo 22, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Con el tiempo que te sobre? Cuando si no estás muy cansado, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El estándar que el Señor Jesucristo establece para un discípulo es absoluto, es total. Quiere decir, tienes que renunciar a todo y decir como Pablo dijo cuando leemos Romanos capítulo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, aunque la palabra allí es siervo en la traducción, pero en realidad viene de doulos, que quiere decir esclavo, ¿sí? Esclavo de Jesucristo, es decir, le pertenezco a Él, no tengo ningún derecho, le pertenezco a Él, mi vida pertenece a Él para servirle a Él todo el tiempo. Miremos otra escritura que habla de esta entrega absoluta, Lucas 14, verso 26. Al mirar estas escrituras, fíjense bien, hermanos, que el Señor no nos deja ningún espacio, no nos deja ningún rinconcito donde decimos, ay, me puedo meter y con esto me salgo de lo absoluto. No nos deja ningún espacio. Lucas 14, 26 y luego el verso 33. Dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tiene que ver esto con autoestima? Si no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hacemos con la autoestima? Se lo dejamos al diablo y a los que le sirven al diablo, porque no es de los hijos de Dios, eso es psicología. ¿Y qué dice? El que no aborrece, déjeme le pregunto, allí donde usted está, no conteste, ¿estaba aborreciendo a su papá y a su mamá para poder seguir al Señor? ¿Lo está haciendo? Obviamente no hacemos cosas así porque la palabra suena como opuesto a lo que Dios pide de honrar a nuestros padres, pero lo que está diciendo es que su amor por Cristo es tan maravilloso, es an awesome love,
Es so big, es tan grande, es tan absoluto, que cuando lo compara con su amor por su padre y su madre, pareciera como que los aborrece. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando compara el amor por el Señor con el amor por ellos, pareciera como que los aborrece. No dice que los deje de amar, pero de lo que dice es no los puede amar como ama al Señor. Yo a mi esposa le digo, la amo y siempre la voy a amar, es mi compromiso con ella. Estoy enamorado de ella, me encanta mi esposa, la quiero, la amo, pero le digo, no te puedo amar más que al Señor, no puedo. Igual con mis hijos, los amo, pero ellos no ocupan el primer lugar en mi corazón, no pueden ocupar ese primer lugar, porque sería un idólatra. Sería un idólatra si complazco a mi esposa y a mis hijos antes que al Señor. Sería un idólatra. Y todos, sin excepción, tenemos lucha con eso en nuestro corazón. Somos bien idólatras. Y por eso necesitamos repasar qué es lo que dice el Señor, cómo es el llamado de Él, es un llamado absoluto. Verso 27, ahí mismo en Lucas, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? En el contexto en que está escrito, en el tiempo del Señor Jesucristo, 2000 años atrás, en Roma. En la cruz mataban a los criminales, a los peores criminales. Ir a la cruz era la peor humillación que una persona podía sufrir. Lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz significa tomar la posición o la actitud de un reo de muerte. Un reo de muerte es uno que no está reclamando. Hoy en día, obviamente, todo está al revés y los presos andan demandando a las prisiones. Es ridículo lo que sucede. El concepto de justicia está de cabezas. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, un reo de muerte lleva su cruz, el tronco ese que iban a atravesar. Él no va exigiendo nada. Él no tiene derecho a nada. ¿Sabe a qué tiene derecho? A morir. A que lo escupan, a que lo pateen, a que lo maltraten y a que lo maten. Ese es su derecho. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. El que no tome su cruz no puede venir en pos de mí. Es decir, estar disponible completamente a la voluntad total del Señor y listos, si fuera necesario, a morir por Él. Entonces, un discípulo no le pone condiciones al Señor. Un discípulo no se anda con esa. El Señor dice que no lo puede seguir, está siguiendo algo más. Se puede estar siguiendo a sí mismo, pero no al Señor. Verso 33, saltemos hasta allá. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo aplica esto? Pues es mi dinero, es mi cuenta de banco. Si yo hablo así y lo categorizo como es mío, mine, all mine, en lugar de aceptar que el que provee es Dios y yo soy responsable de administrar todo lo que le pertenece a Dios, yo no puedo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor exige, hablando de bienes, que sus hijos sean generosos como Él es generoso. Dice, sed santos como yo soy santo. Que sus hijos muestren compasión, misericordia, que sus hijos estén dispuestos a salir de su ruta para atender cuando hay una necesidad que demanda de ellos que estén allí. Eso demanda una renuncia total de parte del que es discípulo del Señor. Entonces, a menos que renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, poner todo a la disposición del Señor. Todo a disposición del Señor. Ananías y Zafira, en Hechos 5, dice la palabra que vendieron una propiedad y dijeron, vamos a traer lo que costó la propiedad, lo vamos a donar, todo lo vamos a traer. No dice qué porcentaje fue el que ellos decidieron apartar y quedarse con él, no dice cuánto fue, pero lo que dice es que cuando vendieron su propiedad y trajeron eso a los pies de los apóstoles, ellos no traían todo lo que había costado la propiedad. ¿Los apóstoles sabían el precio de la propiedad? No, pero Dios sí sabía. Y Dios sabía que ellos estaban mintiendo. Y el Espíritu Santo los mató allí.
Así que es un principio. Si usted es discípulo o discípula del Señor, cuando usted da, la palabra dice, dé conforme Dios le ha prosperado. Si usted está dando hoy lo mismo que daba hace 10 años o 12 años atrás, ¿quiere decir que usted está ganando lo mismo que 10 o 12 años atrás? I don't think so. No le mienta a Dios. Ser discípulo demanda ser honesto con Dios. Y eso es de usted. Nadie aquí revisa a nadie, quién gana y quién no. No nos vamos a meter en nada de esa onda. Lo que estoy diciendo es la entrega del discípulo para poder seguir al Señor es absoluta. Niégate a ti mismo. Aborrece a tu padre y a tu madre comparado con el amor a Dios, inclusive al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana y aún su propia vida. Aún su propia vida. Segundo, obediencia absoluta a la palabra es otro requisito para ser un discípulo. Y dice Juan 8:31. Vamos allá a Juan 8. Voy a hacer una pausa aquí para después seguir. Estas son características de un discípulo, ¿ok? Un verdadero discípulo. Hay que hacer una distinción bien clara aquí, bien clara. Acuérdense, el que llama es Jesucristo. Nadie dice, yo quiero seguir a Jesús y entonces sigo con Jesús. Jesús es el que llama. Los dos anteriores que vimos en Mateo 8, el Señor no los aceptó como ellos venían. Ahora, si el Señor es el que llama, el Señor es el que da la autoridad y el Señor es el que equipa al que Él escoge como discípulo, usted y yo tenemos el poder para vivir así. No estamos hablando de una obra que el ser humano pueda producir. Usted y yo tenemos el poder para vivir así. Porque yo no quiero que al terminar usted se vaya sintiéndose acusado y culpable con lo que estamos viendo. Más bien, compare su vida con este estándar. Este es el estándar de Dios. Este es el estándar que usted puede vivir. Este es el estándar que Dios le ha dado la capacidad para vivir si Dios lo llamó. Si usted nunca alcanza a vivir conforme a este estándar, entonces usted se debe preguntar, a lo mejor el Señor no me ha llamado todavía. Yo necesito clamar al Señor para que esto se manifieste en mí. Esto no es humano. Esto no es humano, acuérdese, no estamos hablando de algo meramente terrenal. Esto es celestial, esto es divino. Esto viene de Dios. Esta es una descripción de la vida del que ama a Dios, pero tenemos esa lucha de en lugar de hacer lo que Dios nos dice, hacer otra cosa. Entonces eso debe ayudarnos, debe animarnos. Obediencia absoluta a la palabra. Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra, y por eso no me gusta usar este término, devocional. No es como hacer un devocional. Un devocional, la connotación que tiene es esta. De las 16 horas que estoy despierto en el día, o las que sean, aparto 15 minutos, allí está mi devocional, ya completé mi parte de la palabra. Ahora puedo seguir mi día ocupado en todas mis cosas que yo hago. No. El Señor está diciendo permanecer. Permanecer es un presente activo, es algo continuo, es algo que todo el tiempo está sucediendo. Salmo 1, bienaventurado, dice el que no hizo estas tres cosas, y después dice, sino que en la palabra de Dios está. Está, ¿qué significa? Está no significa como que estuvo y se fue, está es que permanece. Es lo mismo que está usando aquí, permanece. En la ley de Jehová está su delicia y pasa a describir qué significa ese está. Y en su ley medita cuando hace su devocional. No, ¿cierto? En su ley medita de día y de noche. Es decir, todo el tiempo medita en la palabra de Dios y en ella encuentra su delicia. ¿Y qué pasa? Todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere que prosperará? Es decir, que puede agradar a Dios, porque como medita en la palabra todo el tiempo, entiende el propósito de Dios, comprende la voluntad de Dios, camina conforme a la voluntad de Dios, ora conforme a la voluntad de Dios, todo lo que hace es prosperado. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es agradar a Dios, no anda buscando su propia voluntad.
ha muerto a sí mismo, se renuncia a sí mismo y se prevalece allí en eso. Una obediencia absoluta. Y es siempre que alguien me dice, oh, es que tengo una batalla en mi vida, tengo una lucha en esta área, yo digo, ok, esta persona en mi mente está ayunando, está seguramente desvelándose por las noches, orando. Esta persona debe estar por lo menos 20 o 30 capítulos al día, está leyendo constantemente. Eso es lo que yo entiendo cuando alguien me dice, tengo una lucha en mi vida, tengo una batalla. Eso es una batalla. ¿Sabe cómo es una batalla? Una batalla se pelea hasta la muerte. Eso es una batalla. Eso es lo que dice aquí. Y usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad para vivir así. Esto debe animarnos, considerar nuestras vidas. Somos ricos espiritualmente hablando en Cristo Jesús para tener una entrega absoluta a Él, para tener una obediencia absoluta a su palabra, ser expertos en la palabra. Tercero, lo que muestra la Biblia acerca de un discípulo es que da mucho fruto, y me adelanté un poquito con el Salmo 1. Juan 15, versos 7 al 8. El Señor le dice a sus discípulos, hablando de permanecer en Él, de depender en Él, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, aparte de mí nadie puede hacer nada, está hablando de eso el Señor Jesucristo. Y aquí le dice, y mire lo que el Señor dice. El Señor, cuando habla así, el Señor dice, esto es lo que va a pasar con ustedes en realidad. Esto es lo que los hijos de Dios producen. Versos 7 y 8. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algunas cosas que quieran. ¿Algunas cosas? No, ¿cierto? Dice pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A qué se refiere todo lo que queréis? No lo podemos desconectar cuando dice tienes que odiarte inclusive a ti mismo. El que está pidiendo como un buen discípulo del Señor, de acuerdo a su voluntad, no pide para sí, sino que pide para el reino de Dios, pide para la gloria de Dios, pide para la honra de Dios. No tiene nada que ver con decir yo quiero esto, lo voy a declarar y Dios me lo tiene que dar porque yo tengo fe. No. Está hablando de una persona que se apasiona tanto por el Señor, que su amor por el Señor es tan alto que parece como que aborreciera a su familia comparado con su amor a Él, que su entrega es absoluta, que su disposición es una obediencia total y continua, que cuando ora, Dios le da todo lo que pide. ¿Por qué? Porque está en línea con la voluntad del Padre. Es una oración de fe, la oración de fe es la que va en línea con Dios. Dios le dará todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8, y aquí está la explicación del por qué. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y llevar mucho fruto no es simplemente estar muy ocupado corriendo aquí y corriendo allá. Y eso me cae a mí, de estar revisando nuestras vidas. Se trata de estar acertadamente haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es un discípulo. El discípulo siempre está siguiendo a su maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño es el Señor Jesucristo. Ahí andamos siguiendo los pasos del Señor, queriendo parecernos más a Él. Y la Biblia nos da la instrucción para hacerlo. Entonces vamos a dar mucho fruto. Cuarto, dice la palabra que los discípulos van a demostrar mucho amor. Mucho amor. Acuérdese, esto no es humano. Esto es de Dios. Esto es la presencia de Dios en el corazón del que es discípulo. Vamos a mirar Juan 13, verso 35. ¿Por qué van a ser conocidos los discípulos de Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los que le caen bien. No, ¿cierto? Los unos con los otros. Con todos. ¿Cuáles son los otros? Mateo 22, 37, me regreso allí. Amarás al Señor tu Dios, y enseguida dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo son todas las personas en la tierra. Obviamente, mi prójimo es el que yo veo, el que está cerca de mí. Ese es mi prójimo. Entonces,
Y dentro de la iglesia, los discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, donde la iglesia es testimonio por el amor que hay entre los hermanos. Cuando alguien viene a la iglesia, cuando alguien conoce de la iglesia, esa persona ve el amor entre los hermanos y dice, estos verdaderamente son discípulos de Dios. Y lo principal es que Dios el Padre está siendo glorificado a través de esto. Los primeros cristianos en el libro de los Hechos, dice la palabra que fueron llamados discípulos. Y ellos lo que hacían era que compartían de vez en cuando, se veían o de vez en cuando se mandaban un texto y ya con eso compartían. No, cierto, no dice eso, es de que compartían todos los días. Compartían la comida y prevalecían ¿en qué? En la oración y en la doctrina de los apóstoles. Yo entiendo bien claro a través de lo que la Biblia dice, y ese es el fruto de los discípulos. Cuando los discípulos se juntan por alguna razón, hay una visita de una casa, siempre hay oración, siempre hay doctrina, siempre hay comunión, ¿sí o no? Porque esa es la vida que Dios le ha dado a sus discípulos. Lo que está describiendo la Biblia es lo que sucede naturalmente. Ahora nosotros nos miramos a la luz de ese estándar y nos debemos sentir avergonzados cuando no estamos viviendo como eso, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que tener cuidado con eso, estar animados con eso. Entonces, al principio les llamaban discípulos a todos los que creían, después les llamaron cristianos en Antioquía y después en las cartas de los apóstoles empezó a cambiar a llamarles hermanos, santos, fieles, creyentes, que es lo mismo, son sinónimos de discípulos. Voy a dejar hasta allí. Sé que no es muy largo el mensaje de hoy, pero eso es lo que quería cubrir. El fundamento de los discípulos, antes de empezar a estudiar uno por uno los discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Entonces acordémonos, el llamado de los discípulos comenzó con la oración. ¿Cómo está su oración? El ejemplo que el Señor nos da. El propósito del llamado a los discípulos era predicar el Evangelio. ¿Cómo está usted en su nivel de predicar el Evangelio de Dios? Hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje del Evangelio. La autoridad del llamado, ¿cómo es su vida? Usted es un discípulo que está lleno de temores y de miedos y de preocupaciones, o es un discípulo que está con la autoridad que Dios le dio. Está llevando el mensaje, está viviendo como un hijo de Dios, está seguro de lo que usted cree y lo que usted es. Y por último, tiene las características del discípulo. Una entrega absoluta, una obediencia absoluta, hay fruto en su vida y demuestra amor entre los hermanos. Ese es el estándar de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a este estándar. ¿Sí? Enseguida vamos a pasar con el testimonio de Eric. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque el discipulado no es algo que el hombre puede establecer, viene de ti. Tú fuiste el que usaste esa palabra allí, cuando Mateo está describiendo cómo escogiste a tus discípulos. Señor, y es obvio que es algo que demanda una dependencia en Dios el Padre, en la oración, en el ruego, en la súplica. Cuando terminemos Mateo vamos a ver que es un llamado que todos tenemos que hacer discípulos, no es una opción, es un mandato. Señor, así que si alguien aquí no tiene discípulos, debería ser una persona metida en una batalla, en una guerra de oración, de súplica, constante, suplicando por discípulos. ¿Cómo hacer discípulos para ti? Así como tú suplicaste toda la noche orando por los que ibas a escoger. Es un llamado, eso cual quiere decir que es algo seguro y firme. Ninguno de nosotros puede ser quitado de allí si verdaderamente hemos sido escogidos como discípulos. Y esto trae una entrega total, absoluta, una obediencia absoluta, un negamiento a sí mismo
y una disposición a servir sin importar la condición en que nos encontremos. Sin estar esperando ya que logre hacer esto, ya que salga de aquí, entonces no. Es hoy, es ahora, es una demanda que tú pones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mirar el fruto de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro caminar y hacer los ajustes que necesitamos para parecernos más a esto, porque tenemos el poder para lograrlo, el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Señor. Queremos responder como respondió Isaías en Isaías 6. Heme aquí, Señor, yo iré. Henos aquí, Señor. Nosotros iremos. Úsanos como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.